Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da y pues también por la apertura hacia el ministerio, hacia su palabra, que esto es vital. Realmente es importante que pues estemos abiertos a lo que el Señor quiera decirnos. Esta mañana tenemos un buen rato para compartir esta lección. Sí, hermano. Sí, se escucha con un poco de ruido blanco, no sé si... Permítame. ¿Se escucha mejor por este lado? Sí, bien. Amén. Está bien, algo pasó aquí, pero listo. Ahora sí. Pues gracias al Señor por este tiempo que nos da. Y pues vamos a poder compartir por unos minutos largos acerca de esta carga maravillosa, la importancia de la obra con los niños. Y aunque nuestra prioridad, este caso es los niños, no debemos pasar por alto la labor con los jóvenes y también con las hermanas. El tema de las familias es importante para el futuro del recobro del Señor. Me gusta siempre empezar hablando acerca de la base bíblica que tenemos para este mensaje. La primera cita está en Apocalipsis 22:12 y dice: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén, Señor Jesús. Lucas 18:16, mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Lucas 18:17, de cierto os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Segunda Timoteo 3:15 dice: y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy persuadido de que en ti también. Segunda Timoteo 2:2, lo que has oído de mí mediante muchos testigos, esto confía a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Resta por estas porciones. Gracias al Señor. Una de las cosas primordiales con relación a esta carga es que debemos saber cuál es la revelación presente, dice el punto romano número 1, que proviene de Dios. Pero aquí vienen unos asuntos muy importantes. ¿Dónde debemos estar? ¿Qué debemos hacer? ¿Y en qué fluir debemos entrar? Vamos a platicar un poco de estos tres asuntos. Una, ¿qué debemos hacer? Bueno, ¿dónde debemos estar? ¿Qué debemos hacer? ¿Y en qué fluir debemos entrar? Un ejemplo. En el caso de Noé, en su momento, él recibió el hablar de Dios y el evangelio de ese momento era que iba a llover, que iba a caer agua del cielo, cosa que no sucedía en ese tiempo de esta manera. Y la manera de ser salvos de esta lluvia era construir un arca, un barco grande y luego estar en él. Así que Noé tenía que predicar ese evangelio. ¿Cuál era el evangelio? Va a llover y tenemos que construir un arca, tenemos que construir un barco grande donde todos quepamos. Entonces, ese era el evangelio en ese momento. Él entendió que tenía que hacer eso. Y esto era totalmente contraproducente para ese momento. Sin embargo, él lo hizo. Noé recibió el hablar de Dios, entendió qué había que hacer y lo hizo en paz.
Y digo en parte porque luego, después de que no hubo una respuesta positiva de la gente, él se casó, tuvo sus hijos y sus hijos sí fueron aquellos que, que le apoyaron. Por supuesto, Noé infundió en ellos el hablar de Dios, o sea, de tal forma que ellos apoyaron voluntariamente a su papá. Y es más, la Biblia narra que entraron Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, lo cual indica que ellos tuvieron la suficiente fuerza, no solo para apoyar a su papá en esa labor, sino que también traer a sus esposas, lo cual implica que ellos les predicaron a sus esposas el evangelio de ese momento. ¿Qué pasó? Vino el agua, vino la lluvia, y los que estuvieron en el arca se salvaron y los demás no. No veo qué momento vivía. Sabía dónde debía estar, qué debía hacer y en qué fluir debía entrar. Otro caso que podemos considerar es el caso de Moisés. A partir del relato bíblico donde él huye de Egipto porque asesinó a un egipcio, él estaba pues en el desierto, muy tranquilo, una vida muy placentera, tenía su familia, tenía su trabajo, no había ningún problema, pero en algún momento una zarza empezó a arder y no se consumía. Eso era la luz de Dios que lo estaba llamando. ¿Ah? Fue a la luz, el Señor le habló, le dio una encomienda y luego él, a pesar de que tenía una vida confortable, una vida placentera, donde no necesitaba nada más, él respondió al llamado del Señor y regresó. O sea, él entendió qué, en dónde debía estar, qué debía hacer y qué fluir debía seguir. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque hoy día nosotros estamos en algún cierto momento, ¿verdad? Y en este momento debemos estar en un lugar, ¿verdad? ¿En dónde debemos estar? Debemos estar en la iglesia. Y cuando digo estar en la iglesia, no me refiero a la reunión propiamente, ¿verdad? Sino debemos ser parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es nuestra labor en el cuerpo de Cristo? Pues edificar la iglesia, alimentar los corderos, apacentar los corderos, ¿verdad? Este es nuestro llamado. Y debemos hacer un círculo cada vez más pequeño, porque en este tiempo, a pesar de que la mies es mucha y se requiere de muchos hermanos y hermanas que estén abiertos y dispuestas para servir al Señor, para predicar el Evangelio, para moverse, también debemos nosotros darnos cuenta que Dios nos dio a nosotros, a los hermanos que estamos casados, nos dio a nuestra esposa. A las hermanas que están casadas les dio a su esposo. Y a los que tienen hijos, Dios nos dio a nuestros hijos, a quienes debemos cuidar. Estamos en el tiempo en el cual nosotros somos padres. ¿Ah? Estamos en un tiempo y decimos, pues sí, pues yo entiendo que soy padre, sí, 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 sí. Vamos a ver más adelante cómo es que a veces puede que estemos nosotros cooperando con el Señor de una manera apropiada o puede que estemos quedándonos cortos, ¿verdad? Por un lado, por un lado. Por otro lado, según los versículos que leímos anteriormente, en Apocalipsis dice, he aquí yo vengo pronto. Y esto es algo muy real. El Señor viene pronto. Debemos darnos cuenta de que vivimos los últimos tiempos. Solo para hacer un pequeño comentario acerca de los últimos tiempos, acabamos, digamos, de salir en este año o el año pasado de esto de la pandemia. Y hermanos, era impresionante, de veras, ver las calles vacías, la gente encerrada, la gente enfermándose, pues no solo de la enfermedad, valga la redundancia, sino del puro miedo, del temor, de que escasearon las cosas. Hermanos y hermanas, esto era algo impresionante, ¿verdad? Enterarse de las cosas terribles que pasaron en Asia, en Europa y aún en Sudamérica. De verdad, pasaron cosas que nosotros no imaginamos ser testigos, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros seguir ignorando las señales, ¿verdad? Y el hermano habla en este mensaje que
A él le gusta considerar la situación actual, la situación mundial, y de veras deberíamos hacerlo un poco. Todo lo que los eventos que se llevan en los países del Golfo de Persia, del Golfo Pérsico, todo eso en el Medio Oriente debe a nosotros darnos un indicio de lo que el Señor está haciendo. La restauración del pueblo de Israel como tal, por un lado, pero también que hizo que Jerusalén completa llegue de nuevo a estar bajo control del pueblo de Israel. Entonces, hermanos, de veras el Señor viene pronto, ¿verdad? No es un mensaje de poner miedo, ¿verdad? Porque ustedes pueden decir, hermano, pero hace años que se viene escuchando el Señor viene pronto. No, las señales ahora están más cercanas. Y les digo algo, la manera en que las noticias se socializan ahora es increíble. Pasa un evento y en cuestión de horas la noticia da vuelta al mundo. Así que, hermanos y hermanas, debemos darnos cuenta en qué momento de nuestra vida estamos, ¿verdad? A veces pasa que al- algunos y algunas eh, se da el caso de que algunos no maduramos tal vez a tiempo, ¿verdad? Y vienen estos comentarios por parte de los papás, por ejemplo, mi hijo, deberías tomar un trabajo, deberías hacer esto y lo otro, pero a veces la mentalidad de este hijo o hija es que todavía es un niño, un jovencito, ¿verdad? Vemos algunos ya después de los 30, después de los 40, y todavía no hemos crecido, no hemos madurado. Los que somos padres no tenemos un entendimiento completo de verdad de lo que implica el momento de nuestra vida en el cual estamos, ¿verdad? El que es casado todavía se siente soltero, el que es casado todavía se siente soltera, el que es papá de veras todavía no se siente papá, ¿verdad? Cree que sus hijos son sus amiguitos, ¿verdad? O alguien al quien solo hay que darle que pues ya comió, está sano, ¿verdad? Tiene ropa, con eso es suficiente, ¿no? ¿Verdad? Hay una responsabilidad. Así que este punto número uno es muy crucial. Si podemos estar muy claros en este punto, el Señor tendrá la manera de avanzar y podamos nosotros ser aquellos que de veras cooperan y colaboran con el Señor de una manera completa. Así que nosotros debemos darnos cuenta en dónde debemos estar, qué debemos hacer y en qué fluir debemos entrar. ¿Por qué razón? Porque el tiempo es corto, porque se acerca el día de la segunda venida del Señor. Muy bien. Una de las cosas también que es importante en cuanto a este servicio, esta labor con los niños, y pues nos enfocaremos un poco tal vez en lo que la iglesia debe hacer, los hermanos colaboradores y ancianos deben hacer, y por supuesto las familias debemos hacer, pero existen muchos conceptos en nosotros, ¿verdad? Los conceptos que vienen de nuestra crianza, del trasfondo religioso que podamos tener, de nuestra cultura, ¿verdad? Cómo es que fuimos creados. Pero debemos laborar con nuestros hijos, los padres, no de la manera como lo hacían en el pasado, ¿verdad? Por ejemplo, se dan los casos todavía, pero recuerdo que antes a nosotros, cuando éramos niños, los que ya pasamos los 40 años, los que nacimos en los años 70, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros salíamos a jugar a la calle y a veces íbamos lejos y nos íbamos aún en transporte urbano y demás cosas y salíamos y quién sabe si regresábamos, ¿verdad? Nuestra mamá y nuestros papás pues confiaban, ¿verdad? Nos íbamos y a la tarde ya vine, pues qué alegre, ¿verdad? Hoy día ese tipo de situaciones no se dan, ¿verdad? Salen los muchachitos de nuestra casa y ¿con quién te vas a ir? Me vas a mandar la posición, ¿cómo es que se dice? La ubicación en tiempo real. Y tenemos toda una serie de controles que antes no existían, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que funcionaba para cuidar a los hijos o para cuidar a los niños antes, hoy definitivamente no aplica más. Debemos considerar el tiempo
en el cual estamos ahora es diferente. Y podemos simplemente hablar, por ejemplo, de asuntos tecnológicos, ¿verdad? Antes, antes una noticia, como les decía hace un momento, tardaban días en enterarse, ¿verdad? Cuando las guerras terminaban todavía de este lado del mundo, estábamos pensando que todavía estábamos en esa guerra y ya no estaba. Así que debemos darnos cuenta de que la manera de cuidar a los niños hoy día, a nuestros hijos, a los niños en la iglesia, debe ser diferente. No podemos continuar trabajando como lo hacíamos antes. Por ejemplo, si hablamos en el contexto de iglesia, de las reuniones de niños, antes el servicio con los niños era orientado a que los papás tuvieran la posibilidad de poner toda su atención en un mensaje, por ejemplo. Así que la labor con los niños era más bien como descargar a los papás de estar cuidando a sus hijos. Eso no es que sea incorrecto, pero no podemos tener esa mentalidad para cuidar a los niños. Solo es para que es una guardería, para que mientras los papás están ocupados, los niños tengan algo que hacer. No podemos pensar de esa manera. Necesitamos darnos cuenta, y los jóvenes son personas en las cuales debemos tener mucha estima, mucho valor, ¿verdad? A veces, digamos, vemos a los niños y a los jovencitos y no los valoramos tanto como a los adultos, ¿verdad? Los adultos pues ya son grandes, aportan, están, pues yo no sé, tenemos están muy conscientes de la reunión. A los niños pues no importa, a los jovencitos pues hay que estén. No podemos pensar de esta manera. Especialmente, consideremos esto, Dios ha trabajado con la humanidad con planes a largo y larguísimo plazo. Mire, hace cuánto Dios en Cristo se encarnó. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo? Entonces, y después de tantos años, todavía sigue esperando los resultados de eso. Entonces, cuando nosotros veamos a nuestros hijos, nunca pensemos solamente en el momento, aunque debemos poner atención al momento, qué está pasando con ellos, cómo están, pero debemos siempre considerar lo que digamos y lo que hagamos a mediano y a largo plazo. ¿Por qué razón? Porque no sé si el caso allá con ustedes, pero nosotros hemos visto durante muchos años que hay un grupo de niños, y de este grupo de niños, cuando pasan a ser jóvenes, de los 20 niños que teníamos, 5 apenas pasaron al grupo de jóvenes, los demás ya nunca más los volvimos a ver, y luego de esos 5 que se quedaron con los jóvenes, 2 o 3 o 2 o 1 son los que se quedan después en la iglesia. Miren cómo estamos perdiendo estos niños en ese camino de tiempo. Desde el punto de vista de la iglesia, desde el punto de vista familiar, es aún más dramático, porque hay hogares o hay familias donde los niños crecieron en la iglesia, pero se hicieron jóvenes, ya no se quisieron, fueron a la universidad y definitivamente no volvieron a reunirse nunca más, ¿verdad? Y a pesar de que en las reuniones familiares nos vemos y todo, pero ya no somos hermanos en Cristo, sino que simplemente solo somos familia. Así que también estamos perdiendo gente en ese otro lado. Así que no debemos ni podemos continuar trabajando como lo hemos hecho. Los tiempos son diferentes, la gente es diferente, ¿verdad? La comida es diferente, las mismas personas son diferentes, la forma de pensar de los niños es totalmente distinta a como nosotros pensábamos. Así que debemos ser muy conscientes de eso. Así que lo que yo aprendí como niño no lo puedo aplicar a mis hijos o a mis nietos ahora o a los niños de la iglesia. Debemos abrir nuestros ojos, debemos abrir nuestros ojos y, y no solamente pensar en tener tantas actividades externas, tantas actividades hacia afuera, por ejemplo, pero debemos dedicarnos a laborar muy fuerte con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes que están en secundaria, con los niños especialmente, hasta que durante la semana estos niños, miren cómo nos damos cuenta de que está funcionando, por ejemplo, el tema de la labor de los niños en la iglesia, cuando los niños empiezan
a traer invitados. Para algunos esto puede ser muy utópico. No, hermano, eso no sucede. Sí sucede. Cuando un niño está en una reunión de niños, del contexto de la iglesia, un niño está contento o tiene reuniones de vecindario y está contento, él quiere invitar o ella quiere invitar a sus amiguitos y a sus amiguitas. Así que debemos abrir nuestros ojos y no menospreciar jamás a los niños, menospreciar a los jóvenes, sino cuidarlos. A ellos hay que enseñarles. Miren, hermanos y hermanas, desde el punto de vista de padres, nosotros, y también la iglesia, pero ahorita el enfoque es hacia las familias, nunca debemos dar por sentado nada. Por ejemplo, nosotros como papás, los hermanos, nunca debemos dar por sentado de que nuestros hijos sepan o sepan que los amamos. Puedo decir con toda seguridad, hermanos y hermanas, Satanás está acechando y lanza ideas a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jovencitos. Aprovechan cada momento para introducir ideas como tu papá no te quiere, tu mamá no te quiere. Nunca demos por sentado nada, ni demos por sentado que ellos sepan cosas. Hay que enseñarles, hay que decirles. Hay que decirles, mami, te amo. Mijito, te amo. Eres muy importante para mí. Y esto de veras puede ser algo tan difícil para algunos de nosotros que no recibimos ese tipo de cuidado de nuestros padres. Pero tenemos al Señor. Tenemos al Señor. Hermano y hermana, ejercite al Señor, ejercite su espíritu. Toque al Señor. Invierta acción. Y el Señor desde su interior va a fluir y Él va a ser el que va a poder decir estas palabras a sus hijos, pero no olvide, ellos necesitan escucharlas, tanto como usted. A su hermano, a su esposa también dígaselo, ¿verdad? Hermana, dígale eso también a su esposo, que lo ama. Aunque estamos tratando de hablar de nuestros hijos, pues esto nos atañe a todos y nos abarca a todos, ¿verdad? No demos por sentado nada. Hermanos, déjenme nada más ubicarme en el bosque. Muy bien. Algo también que es interesante en cuanto a la labor de los niños es que los hermanos colaboradores y ancianos deben tener esta labor con la iglesia, de estar recordando que es tan importante, por un lado, como localidad, como iglesia o como iglesias, tener una labor específica con los niños, tener una labor específica con los jóvenes, tener una labor específica con las hermanas. Casi todo está enfocado a los varones o a nivel muy general, pero es necesario tener una labor específica. Y a nivel de familia, hermanos, por ejemplo, si tenemos la gracia de tener hijos y tener hijas, es decir, varoncitos y muchachitas, necesitamos tiempos específicos con ellos, tiempos específicos con ellas. Si tenemos hijas de diferentes edades, hermanos, necesitamos enfocarnos en ellos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque nosotros como padres realmente tenemos ese pensamiento noble y que es también un instinto humano de preservar tanto la vida como la progenie, es decir, a los hijos, ¿verdad? Es un instinto normal y natural de proteger a nuestros hijos, pero está bien preocuparnos por ellos, pero también debemos pasar del punto de preocuparnos a ocuparnos. Un pequeño ejemplo. Juan el Bautista fue Juan el Bautista cuando empezó a bautizar, pero antes de ser Juan el Bautista, los papás de Juan, que eran, se me fue Jeremías, algo así se me fue, y Elizabeth, la prima de María, son los papás. Este hombre, sumo sacerdote, recibe la visita del ángel del Señor y le dice que su hijo va a ser la voz que el que clama en el desierto. Para el pueblo judío, el personaje, la voz que clama en el desierto es un personaje muy prominente, muy importante.
Para este hombre recibir esa noticia fue algo impactante, porque era muy importante. Mi hijo va a ser la voz que clama en el desierto. ¡Wow! ¿Ah? Pero este Juan el Bautista o este Juan fue criado de tal manera que él cumpliera esa profecía. No fue algo que él como un niño tuviera eh, dentro de sí, sino él fue inculcado. ¿Y qué tipo de padres tenía Juan? Que este sumo sacerdote, alguien versado en la ley y alguien cercano a Dios, por un lado, y Elizabeth, una mujer que estaba llena de la palabra de Dios. Y recordamos el relato de cuando se encontró ella con María, su prima, el saludo que tienen entre las dos es un saludo muy elevado, ¿verdad? Se saludaron con la palabra de Dios. Entonces, estos dos papás de Juan inculcaron a Juan para que él fuera la voz que clama en el desierto. Le explicaron seguramente que él tenía que irse a vivir al desierto, que él tenía que vestirse de cierta manera y comer de cierta manera. Y es muy probable, según algunos maestros de la Biblia, que el mismo papá de Juan fue quien lo llevó al desierto para que empezara a vivir ahí y a clamar desde allá, preparando el camino del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Le hago esta pregunta, papá y mamá, ¿qué hijos estamos produciendo? ¿Qué hijos estamos creando, digámoslo de esta manera? Claro, participamos en su concepción, eso es un asunto, pero a partir de este momento, ¿cuál es nuestra visión con ellos? ¿Verdad? Esto, los papás de Juan sabían, mi hijo va a ser la voz que clama en el desierto. ¿Cuál es nuestra aspiración? ¿Verdad? Nuestra aspiración es que nuestros hijos lleguen a ser columnas en la iglesia, columnas en la iglesia. Esto nos debe decir algo a nosotros. Y para ello, no solo es que oremos, Señor, que mi hijo sea columna, no. ¿Qué está haciendo usted con su hijo? ¿Qué está haciendo usted con su hija? Para que ella y él lleguen a ser esta columna. Y ahí en esto estriba la labor que hace la iglesia para cuidar a los niños, a los jóvenes y las hermanas, pero también la labor que hacemos los padres. Ahora que estamos en este taller de padres, especialmente, no le dejemos toda la responsabilidad a la iglesia. La iglesia debe tener su parte, pero en la formación y crianza de los hijos, a la iglesia le corresponde el 20%. El 80% nos corresponde a nosotros como papás. Así que si un hijo se empieza a desviar, no digamos, es que en la iglesia saber qué le están haciendo, o la iglesia no ha hecho su labor. No, ¿verdad? La iglesia debe hacer su labor, debe tener una obra bien coordinada, bien cuadrada, en el sentido de que esté bien edificada, bien concatenada para cuidar a los niños, a los jóvenes, a las hermanas. Pero el mayor porcentaje depende de los papás, del papá y de la mamá. Así que, hermanos colaboradores, debemos guiar a la iglesia para que reciba la carga, para que reciba esta carga, ¿verdad? Mi hijo es mi responsabilidad, mi hija es mi responsabilidad. No solo es que le voy a dar de comer, no solo es que voy a ver que tenga ropa, no solo es que voy a ver que tenga salud, sino que aún mi hijo y mi hija quiera seguir al Señor. Si mi hijo y mi hijita tienen menos de 12 años, ¿cuál es mi meta temporal? Que al llegar a los 12, 13 años, quiera recibir al Señor. En su ser esté, yo quiero recibir al Señor, quiero ser bautizado. Nosotros no podemos dejar a nuestros hijos ahí sueltos. Yo no me meto con mi hijo, sino que él crezca y cuando él quiera reciba al Señor. Hermanos, si pensamos de esta manera, le voy a decir algo. Un niño, una niña que no se le alienta y se le guía, difícilmente va a querer al Señor. Es nuestra responsabilidad llevarlos a ellos hasta que reciban al Señor. Les comparto un testimonio. Un hermano compartía esto, que él llevaba a su hija todos los días a la escuela, todos los días lo llevaba y le decía, mami o hija, te portas bien, por favor, recuerda que tienes que honrar a tu padre, tienes que honrar a tu mamá, con tu comportamiento lo haces. Muy bien, papi.
Y entonces cada día le daba recomendaciones como las que le acabo de decir. En algún punto la niña ya tenía cierta edad y le dijo a su papá, papá o papi, te quiero decir que tú siempre me dices que me porte bien, que te honre, pero te digo la verdad, no lo hago. No me porto bien, no puedo, me esfuerzo y siempre hago cosas que te deshonran, no puedo. Y yo quiero, me esfuerzo y me siento muy mal por ello. ¿Saben? En ese preciso momento, el hermano le predicó el evangelio a la niña. Le dijo, amén, yo sé que tú no puedes, necesitas a Cristo. Recibe al Señor y entonces vas a poder. ¡Qué maravilla! El hermano estuvo presionando a la niña con la ley, porque para eso es la ley es un ayo, ¿verdad? La ley nos presiona para que nosotros nos demos cuenta de que no podemos cumplir, pero el Señor vino a cumplir la ley. Aleluya. Pero les digo esto porque estamos hablando de que debemos ser aquellos que alentamos y que guiamos a nuestros hijos en la primera estación, que es a los 12, 13 años, para que reciban al Señor, para que se bauticen, luego para que sean perfeccionados, ¿verdad? Y sean edificados juntos. Y ahí para adelante hay más que caminar, que sean nutridos de la verdad. Pero nuestra meta es que ellos sean columnas, columnas en la iglesia. Los hermanos, los jovencitos, los niños que lleguen a ser ancianos, que lleguen a ser colaboradores, las hermanas que lleguen a ser servidoras, hermanas, madres, que son inspiración a otras. Esa es nuestra meta, que sean personas de bien, por supuesto, que no estamos dejando por un lado que estudien, que tengan sus logros humanos, ¿verdad? Que tengan, pues, pues lo que puedan tener, pero en esencia debemos tener una meta en nuestra mente, ¿verdad? ¿A dónde vamos a llevar a nuestros hijos? No podemos ser azarosos o viendo a ver qué pasa hoy, a ver qué resultado hay. No podemos ser así. Dios no es así. Dios tuvo un plan antes que nosotros existiéramos. Es decir, tuvo un plan con respecto a nosotros antes que existiéramos. Así que necesitamos pegarnos mucho del Señor para poder ser como Él y entonces tener un plan. Debemos permitir que Dios abra nuestros ojos a fin que veamos lo precioso que son nuestros hijos. De verdad, nuestros hijos son preciosos, son muy, muy valiosos, ¿verdad? Son muy valiosos para el Señor y para nosotros. Les digo que cuando vemos a nuestros hijos es algo maravilloso. Un testimonio corto. Eh, las dos hijas que el Señor nos ha prestado a mi esposa y a mí, nacieron mediante embarazos bien difíciles, ¿verdad? Bien difíciles. La salud de mi esposa y su vida estuvo en peligro las dos veces, pero la primera vez, con la primera nena, ella tenía 6 semanas, apenas. Cuando fuimos al médico de urgencia, le hicieron un ultrasonido y la nena medía 6 milímetros, imagínense eso. Sin embargo, por medio de estos aparatos pudimos escuchar su corazón. Eso fue algo impresionante, fue algo maravilloso. Y les digo, como mi esposa sentimos la fuerza para luchar, que ella pues naciera y ahí está, 13 años después la señorita, bendito Dios. ¿Por qué menciono esto? Porque es muy emocionante, muy emotivo ver a nuestros hijos desarrollarse y crecer y son tan valiosos para nosotros. Para el Señor también lo son, ¿verdad? Para el Señor también lo son. Pero nosotros con el tiempo, por alguna razón, perdemos esa perspectiva, ¿verdad? Y después de tenerlas o tenerlos en un pedestal o en un cofre tan atesorados, luego en algún momento nosotros los ponemos a un lado, ¿verdad? Especialmente los afanes del mundo hacen que nosotros tengamos ese tipo de actitud, pero gracias al Señor que Él está aquí cerca y que nos hace que nos volvamos a Él, ¿verdad? Muy bien, solo déjenme avanzar acá. Eh, muy bien. Amén. Una de las cosas muy importantes, especialmente cuando los niños están pequeños, es que, gracias, cuando los niños están pequeños, es que
lo que ellos perciben, lo que ellos reciben de nosotros, eh, el trato que reciben de nosotros, especialmente de los papás, padres, ¿verdad? Los hijos, el concepto que tienen de Dios es lo que ven de nosotros como papás. Les he estado compartiendo algunos testimonios y mi nena pequeña que acaba de entrar aquí para llenarme mi vasito de agua, esta nena tiene ahora 9 años, pero ella tenía como 4 años y vino conmigo una vez y me dijo, papá, ¿puedes venir un momento, por favor? Y me llevó al patiecito aquí donde vivimos y me dice, mira, ¿podrías por favor mover esa nube? Ella quería que moviera una nube. Imagínense el concepto de ella. ¿Por qué comparto esto? Lejos de que sea tierno, y pues lo es que para esta nena su papá es todopoderoso, puede hacer cualquier cosa. Eso quiere decir que la percepción de los niños de lo que Dios es lo que ve en nosotros. Desde el contexto de la familia, desde el contexto de la iglesia, en una reunión de niños, los niños reciben de nosotros como servidores, el trato que reciben de nosotros es el trato que ellos perciben de la iglesia y de Dios. A veces pasa que nosotros somos muy severos, tanto en la casa como en la iglesia. Realmente debemos ser disciplinados, debemos ser serios, ¿verdad? Y tomar cuidado de las cosas, de la disciplina y aplicar la disciplina cuando es pertinente. Pero no todo es maltrato, no todo es fuerza, ¿verdad? Necesitamos nosotros mostrar el lado tierno. Y leímos ese versículo donde el Señor Jesús habla con sus discípulos y les dice, eh, en Lucas 18:16, más Jesús llamándolos les dijo, dejad a los niños, los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. A veces nosotros somos tan severos o tan rígidos, ¿verdad? Usted puede considerar un momento este cuadro, ¿verdad? El Señor Jesús está, pues después de compartir, seguramente estaban comiendo y los niños se quisieron acercar a él. Cuando el Señor los dejó acercarse, seguramente estaban jugando, saltando y moviéndose de un lado para otro, ¿verdad? Entonces, así son los niños, ¿verdad? Así son nuestros niños. Y debemos ser conscientes también de eso. A los niños como niños. Esto es para los papás. A veces cuando nosotros nos dirigimos a nuestros hijos, miren esta frase, para mí es triste esto, pero a veces cuando le llama la atención un niño bota algo, se le cae algo, y le dice, ¿por qué no piensa? ¿Verdad? No se da cuenta de que eso que usted hizo está mal. No, o sea, es niño, es niña, no se dio cuenta, por eso se le cayó, que es niño. ¿Qué necesita? Que le enseñemos. No, mami, mira, se te cayó, ¿verdad? Recójalo bien, agárrelo bien. No agarre eso tan pesado usted si no pueda, ¿verdad? Pero a veces nosotros somos solamente muy severos. Recordemos que a los niños, como niños, ¿cómo piensa un niño de 9 años? Como un niño de 9 años. ¿Usted cómo piensa? Como un adulto de la edad que usted tenga. Usted tiene ya años de experiencia, ya sabe cómo hacer las cosas, pero su hijo o su hija está aprendiendo. Por supuesto, no sabe cómo hacer las cosas. Necesita que usted le diga, ¿verdad? Entonces, cuando están pintando en la reunión de niños, no, no les dije que pinten así, no ponen atención, no, explíquenle. No todos los niños, y eso les digo muy importante, no todos los niños aprenden de la misma manera, ni a la misma velocidad, ¿verdad? Yo tengo la oportunidad de criar a dos niñas y pues para mí son inteligentísimas, para mí son pues una maravilla. Sin embargo, las dos aprenden de manera distinta. Yo me he dado cuenta que en algunas situaciones una niña es más rápida que la otra para captar el punto. Nosotros a veces pensamos que todos aprenden igual. No, no, debemos detenernos a los niños como niños, ¿verdad? Hermanos y hermanas, es importante que consideremos a nuestros hijos como algo valioso, a quienes hay que preparar. No los dejemos como que fueran una plantita. Ya le eché agua, ya le eché abono, ahí que crezca. No, no podemos hacer así con nuestros niños. Platíquele, escúchele, enséñele, ¿verdad? Enséñele que la Biblia es maravillosa. Enséñele cuán maravillosas son las reuniones.
¿verdad? Que mire, si sus hijos juegan de reunión, están haciendo bien el trabajo, ¿verdad? Cuando su nene está ahí cantando y que le gusta, eso es maravilloso, ¿verdad? Quiere decir que está haciendo bien su trabajo, que le guste la reunión, que no le diga, ay, vamos a ir a la reunión. No, no. Entonces, si su hijo y su hija están en ese punto, tampoco lo condenen, sino ayude, ayude. ¿No te gusta la reunión? Ah, bueno, entonces vamos a ver cómo te puede gustar la reunión. Vamos a contarle. La Biblia dice, gustad y ved que Jehová es bueno. Ellos tienen que probar, tienen que disfrutar. A los niños con algo que sea para ellos. Con los jóvenes algo que sea para ellos. Con esto, ¿a qué me refiero? Si su hijo es de menos de 12 años y no ha recibido al Señor, ponga atención a esto. Ellos no son creyentes. Aún ellos no son cristianos. Ellos son incrédulos. Tenemos que predicarles el evangelio, no para que lo reciban a los 6 años, no, 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 ¿verdad? Ellos que deben recibir, un niño pequeño debe aprender a que a Dios no le gusta la mentira, a Dios es ordenado, Dios es limpio, Dios es justo, Dios perdona, ¿verdad? Jesús fue obediente. Cosas como esas deben aprender los niños pequeños. Los que ya son salvos pueden ser perfeccionados de otra manera, pero debemos considerar esto. Dios hace los grandes llamados cuando somos jóvenes. En la Biblia nos damos cuenta que Dios llamó a personas que cambiaron la era cuando eran muy, muy jóvenes. Entonces, nosotros como padres debemos preparar a nuestros hijos para que puedan identificar la voz de Dios. El joven Samuel estaba en el templo, él vivía con el canto. Después de que Ana, su mamá, lo consagró al Señor, Dios le habló y él pensaba que era el can. Después de la segunda vez, el can entendió. Dijo, no, no, está hablando de Dios, ¿verdad? Así que esta preparación que hacemos nosotros con nuestros hijos es para que ellos puedan identificar la voz de Dios. Pero hermano, la voz de Dios es fácil discernirla. No. ¿Cómo suena la voz de Dios? Y nos quedamos todos con un signo de interrogación. A veces ni siquiera sabemos eso, ¿verdad? Nos habla por la palabra, nos habla por nuestra conciencia, nos habla pues mediante el hablar de los hermanos, valga la redundancia, pero muchas veces Él nos habla y no lo oímos, porque estamos muy embotados por tantas cosas. Solo déjeme bajar aquí el bosquejo. Bueno, Edgar o Juan Carlos, ¿cómo vamos con el... No le escuché. ¿Cómo? Bien, hermano. Muy bien. ¿Podemos todavía platicar unos minutos más? Amén. Amén. Amén, hermano. Gracias. Muy bien. En el momento que nosotros vemos que algo es valioso, de una manera espontánea nos damos cuenta y volvemos nuestro corazón a ello, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta de que algo es valioso. Recuerdo hace algunos años largos atrás, un joven recibió de su papá un automóvil para su uso, pero no le costó nada al muchacho y no lo cuidaba. Lo iba destartalando, destruyendo, no le hacía reparaciones. Después de un tiempo, el carro dejó de funcionar. Después de unos años le tocó comprar su propio automóvil. Ya cuando esto era de su propio esfuerzo y vio el valor de un automóvil, hoy día en nuestras ciudades en Latinoamérica es un desafío desplazarse en el transporte público, ¿verdad? Los que lo hemos hecho y los que lo hacemos, nos damos cuenta de que es un desafío de verdad. Entonces, cuando nos damos cuenta de que algo es valioso, espontáneamente lo cuidamos. Hay una profecía que debe cumplirse en este tiempo, de que el corazón de los padres se vuelva a los hijos, para que el corazón de los hijos se vuelva a los padres. Y eso es parte de lo que estamos haciendo en esta mañana, volviendo nuestro corazón a nuestros hijos. Con esto no digo que hemos sido malos padres, no, por favor, no lo digo de esta manera y le pido que no se sienta de esta manera, sino por el contrario, estamos siendo equipados, estamos siendo, gracias,
estamos siendo equipados para poder continuar esta labor de una manera más ajustada. Colaboramos con Dios, colaboramos con nuestros hijos, ¿verdad? Les ayudamos a ellos a que estemos en el camino correcto. El futuro de la iglesia especialmente depende actualmente de los jóvenes. Miren, hermanos, el tiempo pasa muy rápido, ¿verdad? A veces nosotros no nos damos cuenta, nosotros en nuestro caso, cómo envejecemos. Los años pasan rapidísimo. Yo recuerdo que antes trabajaba tantas horas, dormía pocas horas y no había problema. Hoy día me echo una desvelada y el día siguiente la paso fatal. Ya no estoy igual que antes. La enfermedad que acabo de tener me hizo pedazos y antes resistía más. Definitivamente nos estamos haciendo viejos, definitivamente. Y en unos pocos años, pues llegará nuestro tiempo. Por un lado, ¿verdad? Pero por otro lado, los jóvenes que hoy tienen 25 años, en 5 años tienen 30 años. El futuro actual de la iglesia está en los jóvenes y el futuro a mediano plazo está en los niños. Debemos darnos cuenta de esto, darnos cuenta y hacer algo, hacer algo. Si tenemos esta visión, y esta es la visión que debemos recibir del Señor, ¿verdad? ¿Qué es el futuro de la iglesia? ¿Qué es el futuro? Pensemos en el futuro de nuestros hijos, ¿verdad? Hoy mi nena tiene 13 años y en 5 años tiene 18 años. Y así es esto. Entonces debo prepararla para que ella elija o le diga sí a un buen hermano, ¿verdad? Para que tenga un buen hogar. Yo no le puedo dejar esto al azar, ¿verdad? No, debo ayudar a mi hija y prepararla lo mejor que yo pueda para ello, ¿verdad? Que aprenda todo lo que corresponde en su casa, que se eduque, que tenga una buena profesión, si decide trabajar, que trabaje, pero debo equiparla, es mi responsabilidad. Hay otra niña aquí en mi casa que tiene 9 años, que el Señor también me la prestó, y es mi responsabilidad ayudarla. Cuando hablo del futuro de la iglesia, es algo importante como entidad a la iglesia, pero hablemos de nuestros hijos, que cada uno de nuestros hijos es una familia en potencia. Si lo ayudo, va a tener menos dificultades. Piense un momento en las dificultades que usted y yo hemos tenido para iniciar nuestro hogar. Mi papá contaba, bueno, ya no está con nosotros, y contaba que cuando iniciaron su hogar con mi mamá, estaban en un cuartito, con una camita, todo era chiquito, ¿verdad? Una camita, una estufita, y así lo cuenta, o así lo contaba más bien, ¿verdad? Una camita, una estufita, todo era chiquitito, ¿verdad? Yo no quisiera que mis hijas tuvieran un comienzo así en su hogar. Gracias al Señor, mis hermanas y nosotros no tuvimos un comienzo así, por lo menos un paso más. Algo nos ayudaron para nuestro inicio. Piense usted un momento en sus hijos y sus hijas de esta manera, ¿verdad? Tenemos que ayudarlos, tenemos que equiparlos. Nadie va a hacer, porque nadie se preocupa por ellos desinteresadamente más que usted, papá, y usted, mamá. Y eso debe decírselo a sus hijos todo el tiempo, ¿verdad? Los hermanos en la iglesia es otro contexto, pero aparte de la iglesia o los papás, nadie va a dar un consejo o una ayuda desinteresada a un muchachito, a una muchachita. Así que ese es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad. El pueblo de Israel estaba en el desierto y pasaron 40 años. 40 años. ¿Haciendo qué? Haciendo una limpieza, una purga de todo lo que el pueblo de Israel como entidad obtuvo en Egipto. Toda la idolatría, todo ese depender del mismo Satanás. Tenía que morir toda esa gente. Toda la gente murió, ¿verdad? Entraron a la tierra prometida solo los que nacieron en el desierto y Josué y Caleb. Entonces, esto es terrible. Necesitamos preparar a nuestros hijos para enfrentarse a este sistema maligno que gobierna el mundo.
Solo nosotros podemos hacer eso. 80%. La iglesia nos ayuda, 20%. Pero es una labor nuestra. Así que en la iglesia, hermanos, debemos tener mucha comunión, mucha coordinación, tener una labor específica. ¿Qué vamos a trabajar con los niños? ¿Qué estamos trabajando con los niños? ¿Verdad? Tener estadísticas. ¿Cuántos niños tenemos? ¿Cuántos están faltando? ¿Verdad? Cada niño que se cuida en la iglesia es una familia. Y puede que algunos de los niños vayan solitos. Entonces es una predicación del evangelio. La labor con los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes tenemos? ¿Cuántos están yendo a la universidad? ¿Se están yendo al extranjero? Procurar que se casen, pero hasta la edad que les corresponda. Ayudarlos para eso. A las hermanas. Tener cuidado con las hermanas. Alimentar a las santitas. Siempre. Y como padres tenemos una gran responsabilidad. Los esposos con nuestras esposas, las esposas con sus esposos y como padres, sus hijos. Dios llamó y llama por familias. Y cuando estemos delante del Señor, nos va a preguntar, a ver, ¿qué hiciste con la esposa que te di? A ver, ¿qué hiciste con los hijos que te presté? ¿Qué le vamos a decir al Señor? Hermano y hermana, no diga no tengo tiempo. No diga estoy cansado. Saque el tiempo. Son personas muy valiosas. Son seres humanos muy valiosos. Son corderitos. Son ovejas que hay que alimentar y que hay que apacentar. Amén, hermano. Amén. Amén.